Bueno, el tema, entonces, como ya lo mencioné, corresponde al de eh, complemento teórico pues, del modelo relacional, o sea, la teoría relacional. Y dentro de lo que pretendemos en esta parte del curso, pues está comprender el concepto de dependencia funcional, que es bastante simple, deducir nuevas dependencias usando los axiomas de Armstrong, desarrollar un conjunto, el cierre de un conjunto de dependencias funcionales, calcular un recubrimiento minimal. Esos recubrimientos son de las dependencias funcionales. Las dependencias funcionales básicamente son restricciones que se dan entre atributos. Entonces, el recubrimiento minimal sería como el conjunto más pequeño, el mínimo de dependencias funcionales con las cuales yo puedo representar el modelo de datos. Determinar las claves de la relación, dado el conjunto de dependencias, identificar las anomalías en la descomposición de esquemas. Sí, hay varios tipos de anomalías en la descomposición cuando se habla de descomposición de esquemas, pues también estamos relacionando esa descomposición con el proceso de normalización, que pues también se conoce como descomposición de esquemas. Determinar el cumplimiento de propiedades en la descomposición de esquemas, o sea, para hacer una buena partición de los datos, eh, tengo que revisar que se cumplan dos propiedades y esas dos propiedades las vamos a ver en esta parte del curso. Usar reglas para la normalización de relaciones, minimizando redundancia y facilitando su gestión. Verificar el cumplimiento de las propiedades en el proceso de descomposición. Entonces, eso vamos a hacer, a emplear unos algoritmos para hacer la normalización y dentro de esos algoritmos de una vez está verificando que se cumplen esas propiedades, que son la descomposición sin pérdida, eso es para las dependencias funcionales, y la propiedad LJ o lossless join, que quiere decir que cuando yo descompongo, puedo reconstruir la información original a partir de esas descomposiciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte del curso. Entonces, cuando nosotros realizamos el diseño de una base de datos, pues podemos tener dos enfoques, ¿no? El primero es producir el esquema a partir de la observación directa del mundo real, tal como lo hemos hecho desde el principio del curso, es decir, nosotros nos cuentan pues la historia, cómo es el negocio, cuáles son los datos que más se utilizan, y a partir de ahí entonces construimos un conjunto de atributos y establecemos unas restricciones de integridad. Eso entonces representa los diferentes objetos de ese mundo real del problema y las reglas que se establecen de ese mundo real. ¿Ya? Entonces esa es una forma. La otra forma es llevando el proceso en dos etapas, pero estas etapas entonces ya, digámoslo así, que partimos como del mismo punto, porque la realidad no la podemos transformar y tenemos que conocerla desde el principio. Pero en este segundo punto, entonces, empezamos construyendo un modelo conceptual y eso para ello usamos una herramienta que es el modelo entidad-relación y luego hacemos esa transformación, hacemos una transformación al esquema relacional, o sea, el modelo conceptual y el esquema relacional tienen que estar asociados y uno tiene que representar al otro y viceversa. Entonces, esas relaciones o entidades que nosotros construimos, pues tienen sus respectivos atributos y tenemos diferentes tipos de asociaciones, uno a muchos básicamente, o muchos a muchos, o uno a uno, ¿no es cierto? Y algo que ayuda mucho en este modelamiento es la determinación de una clave, ¿ya? De la entidad que nosotros estamos trabajando.
Y esa clave pues es la llave primaria y entonces con eso nosotros pues identificamos como cuál es el atributo que identifica todas las filas de una tabla sin repetirse. Bueno, entonces las relaciones que nosotros construimos en esta etapa de modelado conceptual pueden presentar algunos inconvenientes, algunos problemas. Entonces, tenemos el primero de ellos es la capacidad para almacenar ciertos hechos. Ya, eso pues es una realidad. Nosotros todos los tipos de problemas no los podemos representar utilizando el modelo de datos que conocemos. ¿Ya? Entonces, también se pueden presentar redundancias. Esas redundancias pues también hay que eliminarlas, hay que tratar de que no existan. Se pueden presentar ambigüedades, ¿ya? Se puede presentar pérdida de información y vamos a ver que estos problemas pues básicamente quedan representados en anomalías de inserción, de borrado y de modificación. Igual que las redundancias también es otro problema y podemos nosotros tener restricciones de integridad que den lugar a interdependencias entre los datos. Entonces eso pues lo podemos resolver utilizando la teoría relacional. Nosotros en la teoría de la normalización pues partimos de una gran piscina de datos. Esa piscina de datos son todos los datos que nosotros conocemos, pero a partir de esa gran piscina de datos donde están todos los atributos del problema, todos los atributos del problema, entonces empezamos a transformarlos en relaciones y esas relaciones entonces las tenemos que ir pasando de una forma normal a otra. En la medida en que nosotros vayamos encontrando una forma normal determinada, pues vamos construyendo una nueva relación. ¿Ya? Entonces, cuando lleguemos a un grado de depuración de las condiciones y de las restricciones que se dan entre los datos, pues seguramente tendríamos un número mucho mayor que el conjunto inicial de datos que nosotros tenemos. Y dado de que cada una de esas de esos pasos produce una nueva relación, pues esa relación, pues al aplicar esas ciertas condiciones, pues vamos a encontrar que ya están en una determinada forma normal. Entonces, en este caso, nosotros trataremos de pasar esa gran piscina de datos a una primera forma normal, donde hay unas condiciones, luego a una segunda forma normal, donde hay otras condiciones, luego a la tercera forma normal Voice Code, y también hay una cuarta forma normal y una quinta forma normal, que pues básicamente pues nosotros las vamos a revisar, pero que no tienen mucha utilidad práctica. Bueno, entonces vamos a mirar qué es una dependencia funcional. Es una dependencia funcional. Hablamos en un esquema, cuando hablamos de un esquema, estamos hablando de una relación que le llamamos R. Esa relación R tiene un conjunto de atributos y tiene también un conjunto de restricciones que vamos a definir a través de esas dependencias funcionales. Entonces, dado que existen esos atributos que vamos a llamar a X y Y, son atributos que están en A, o sea, son un subconjunto de A. Entonces, Y depende funcionalmente de X, que se representa tal como está ahí, X, una flechita que apunta a Y. ¿Ya? Sí y solo sí, cada valor de X tiene asociado en todo momento un único valor de Y. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de esto puede ser el código del estudiante. Entonces, sería X el código del estudiante y el nombre sería Y. Entonces, cuando yo determino X, inmediatamente debe quedar determinado el valor de Y. ¿Ya? Entonces, el código determina el nombre del estudiante.
código del estudiante determina nombre del estudiante. También lo podemos leer al revés, ¿no es cierto? Sean los conjuntos X y Y de datos que pertenecen al conjunto de atributos de la relación, decimos que Y está determinado funcionalmente por X, ¿ya? Si se cumple esa misma condición. Para cada valor de X hay asociado un único valor de Y, ¿ya? Entonces, eso pues es importante que nosotros lo entendamos porque con ese solo concepto nosotros ya avanzamos en el descubrimiento de la clave primaria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos las relaciones que nosotros hemos manejado, la gran mayoría de las relaciones que nosotros hemos manejado, de las tablas que hemos manejado, si pensamos en este tipo de restricciones de dependencias funcionales, pues encontramos que hay un atributo que determina funcionalmente a los otros, por eso los declaramos como como llave. ¿Listo? Entonces, eso es importante identificarlo en una relación. Entonces, una dependencia funcional es una propiedad del esquema y no de la instancia, o sea, es todo el esquema, en todo el esquema se cumple esa propiedad. ¿Ya? En todo momento, para todas las filas, para todas las tuplas, siempre se cumple de que X determina funcionalmente a Y. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que dado un valor de X, ¿ya? Se asocia automáticamente siempre al mismo valor de Y. Bueno, la dependencia funcional no puede ser inferida automáticamente a partir de una fila, ¿ya? Es decir, el hecho de que en una fila yo diga que un atributo A determina un atributo B, no me garantiza de que eso se cumpla para toda la relación. Entonces, lo conveniente sería verificar con alguien que conozca del tema si eso se cumple o no. ¿Ya? Porque entonces, para ello, entonces, es que necesitamos a los usuarios. ¿Ya? Esa persona es la que conoce de la mejor manera la semántica de los datos que estamos manejando y él podrá identificar de pronto no con una terminología como la que estamos empleando, pero algo muy parecido donde nosotros tengamos claro que esa restricción se cumple, que esa dependencia funcional existe y se cumple. Entonces, X determina Y, sí, solo sí, cada valor de X tiene asociado en todo momento un único valor de Y. Eso es lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Otra forma de ver la dependencia funcional es, dado un esquema R definido sobre un conjunto de atributos A, y siempre vamos a hablar como en los mismos términos, tenemos una relación con un nombre, en términos generales pues la vamos a llamar R, todos los atributos, todo el conjunto de atributos, independiente de cómo se llamen, los vamos a llamar A, ¿ya? Y cuando hablamos ya en forma particular o en forma teórica de dos descriptores, cuando hablamos de descriptores son atributos de la relación, entonces decimos X y Y o podemos usar otra letra, ¿ya? Pero decimos que son descriptores de R, o sea que existen en el conjunto de atributos A, son un subconjunto del conjunto de atributos A, y entonces decimos Y depende funcionalmente de X, si para toda extensión R de la relación R y para toda tupla T sub I y T sub J que pertenecen a la relación R, se cumple que si yo proyecto el atributo X de la primera tupla, de la tupla T sub I, y es igual a la proyección del atributo X en la tupla T sub J, entonces se debe cumplir de que la proyección del atributo Y en la tupla I debe ser igual a la proyección del atributo Y en la tupla T sub J. Sí, el operador pi es la proyección que nosotros conocemos del álgebra relacional. Está claro entonces ese concepto que está ahí, es lo mismo que está ya en la primera línea donde dice definición, simplemente que aquí lo vemos un poco, pues digámoslo así, más práctico. Entonces yo tengo tengo dos filas que se llaman T sub I y T sub J.
Si yo proyecto en la primera fila el atributo X y es igual a la proyección del atributo X en la segunda fila, entonces se debe cumplir de que la proyección del atributo Y en la tupla Y también debe ser igual a la proyección del atributo Y en la tupla J. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Aló? Las dos T sub I, T sub J son de la misma tabla, ¿no? De la misma relación, claro, claro. Sí, son dos filas, dos filas. Entonces tenés la fila 5, la fila 8. Ya, entonces la proyección del atributo X, supongamos que es el código del estudiante, en esa primera fila es igual a la proyección del código del estudiante en esa fila 8, ¿no es cierto? Entonces se debe cumplir de que cuando yo proyecto el nombre de la fila, la primera fila, es igual a la proyección del nombre en la fila 8. Listo, profe, listo. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, bueno, el descriptor del lado izquierdo del símbolo de implicación, cuando hablamos del símbolo de implicación, es esa flechita, ¿sí? Entonces, se denomina determinante. El descriptor de la derecha se llama implicado. Entonces, en muchas partes vamos a hablar de determinante y de implicado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de determinante, estamos hablando del atributo que está al lado izquierdo en la dependencia funcional, y cuando hablamos de implicado, estamos hablando del atributo o los atributos, porque pueden ser varios, que están a la derecha de el símbolo o de la dependencia funcional, del símbolo de implicación. Entonces, otro ejemplo, el ISBN del libro determina el título del libro o el nombre del libro. ¿Ya? Es parecido al que nosotros ya habíamos mencionado. El código del estudiante determina es la flechita de implicación. El nombre del estudiante determina el plan del estudiante, determina la dirección de residencia del estudiante, de ese estudiante. Determina, no sé, sí, algún otro atributo que haya en esa relación, que podría ser como una relación de estudiantes. ¿Ya? Entonces, continuamos. Bueno, entonces tengo esta dependencia, esta tabla, esta relación. Autor tiene 3 atributos: nombre, nacionalidad y universidad. O sea, son 3 atributos. En un momento dado, para una extensión, cuando hablamos de una extensión, estamos hablando de un conjunto de filas, un conjunto de tuplas, ¿ya? Que se dan en esa relación autor. Entonces, para esa extensión, todos los autores de nacionalidad colombiana pueden estar asociados con la Universidad del Valle, y todos los autores brasileños con la Universidad de Sao Paulo. Pero aparentemente, ¿sí?, se puede cumplir una dependencia funcional que dice que la nacionalidad determina la universidad, pero eso no garantiza que eso se cumpla en todas las extensiones o en todas las filas. Es posible que cuando yo empiece a ingresar datos, de pronto una universidad del Brasil, pues no sea la de Sao Paulo, sino que sea la de Minas Gerais. ¿Ya? Que entra otro autor y entonces la nacionalidad es colombiana, y resulta que esa universidad en la cual trabaja o a la cual está asociado ese autor es la Universidad Nacional, no es la Universidad del Valle. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos prever cuando nosotros hacemos el análisis del problema, ¿ya? Porque con unos pocos datos es posible que nosotros lleguemos a ese tipo de conclusiones, pero tenemos que abrir un poco la mente para pensar que en el futuro pueden pasar otras cosas, ¿ya? Y a menos de que exista una limitación, ¿sí?, o una restricción que diga que eso se debe cumplir, entonces esa dependencia funcional pues no existe. ¿Sí? Si nos dicen eso siempre se cumple, y eso, si viene una persona de nacionalidad colombiana
Si no es de la Universidad del Valle no puede entrar, y si no es de la Universidad que si no es del Brasil, entonces, y es de la Universidad de Sao Paulo, tampoco puede entrar. O sea, es muy extraño, ¿no es cierto? No le sonaría muy extraño, pero si eso es una restricción, pues hay que ponerla, ¿ya? Porque esa es la realidad del problema. Pero, por eso les digo, tenemos que ampliar un poco el panorama del problema y pensar un poco a futuro, porque es posible que eso cambie en un futuro, ¿ya? No siempre, no siempre los colombianos pues, son de la Universidad del Valle, los autores colombianos son todos de la Universidad del Valle, pueden haber de otras universidades. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y ahí hay una extensión de esa relación. Tiene los atributos B, X, Y, Z, y ahí abajo están los valores para cada uno de esos atributos y hay 5 filas, ¿ya? 5 tuplas. Entonces vamos a ver qué dependencias funcionales se satisfacen. Esas dependencias que nosotros vamos a ver, pues las vamos a deducir a partir de ese conjunto de datos, ¿ya? Digámoslo así que esto no es como lo corriente antes de revisar los datos y de deducir que sí se cumplen o que sí existen unas dependencias funcionales, pues tenemos que contrastar contra el usuario, contra el cliente, contra la realidad, contra los datos, ¿ya? Contra los documentos, ¿ya? Y si eso se verifica, entonces la podemos agregar a las dependencias funcionales. Pues aquí tengo el problema y acá están las dependencias funcionales. Entonces, aquí podemos fácilmente ver, B determina X, o sea, dado un valor de B, siempre se debe generar el mismo valor de X. Entonces, miremos, B1 determina X1, bueno, por ahora pues va una tupla apenas, diríamos que sí, pero aquí hay un B1 y dice que determina X2. ¿Sí? O sea, no se cumple la restricción que ya habíamos planteado de que si yo hago la proyección del atributo B en la primera tupla, es B1 en ambos casos, con la segunda tupla es igual a la proyección del atributo B en la segunda tupla, pero la segunda parte no se cumple. La proyección del atributo X en la primera tupla es X1 y no es igual a la proyección del atributo X en la segunda tupla, que es X2. Entonces, por eso la dependencia no se cumple. Miremos B determina Y. B1, Y1, B1, Y1, hasta ahí va bien. B2, Y2, B2, Y2, B3, Y2. Bueno, aquí dice que sí se cumple. ¿Ustedes qué dicen? Sí se cumple, ¿no? Sí, pues eso dice ahí. Pero pregunto, ¿qué dicen, qué piensan ustedes? Porque de pronto uno diría, bueno, pero aquí hay Y2, ¿no? Y2 está asociado a B2 y aquí hay un Y2 que es determinado por B3. ¿No? Entonces, Es la única que no cumple. no, sí se cumple. ¿Ya? Sí se cumple. ¿Por qué? Porque es que, mire, recuerden, proyectamos el atributo B, pongámoslo en la primera fila, ¿sí? Y es igual a la proyección del atributo B en la segunda fila, ¿no? Entonces B1 el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y ahora vamos a proyectar el atributo Y en la primera fila y el atributo Y en la segunda fila. ¿Cuánto da? ¿Qué valor da? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta?
¿Sí o no? ¿O cuál es el valor? Recuerden la pregunta. Estoy proyectando el atributo Y en la primera fila y estoy proyectando el atributo Y en la segunda fila. ¿Cuál es el resultado? La proyección del atributo Y en la primera fila, ¿qué da? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, aló, aló. Bueno, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Profe, ¿podría volver a dar otro ejemplo? Qué pena. Pues mira, a ver, la proyección, bien, empecemos con la operación de proyección. ¿Qué hace la operación de proyección? Pues recordemos qué hace la operación de proyección. Mostrar una columna específica o unas columnas. Exactamente. Entonces, vamos a ver, tengo 5 filas, ¿cierto? Si yo digo proyectemos el atributo B de R, ¿qué valores me van a dar? B1, B1, B2, B2, B3. No. Recordemos cuáles eran las condiciones con las cuales habíamos nosotros trabajado la relación, concepto de relación. Había una limitación, ¿cuál era? A ver, ¿cuál era esa restricción?
Profe, es la que decía que cada valor de X tiene asociado el de Y, No. o esa es la de anterior. Ok. Pero- Y ahí está la restricción resaltada. ¿Qué dice? Hay dos suplas con valores idénticos. No hay dos tuplas con valores idénticos. O sea, no podemos repetir valores en una fila. Entonces, cuando hacemos la proyección de esa relación de la fila B, ¿qué valores darían? Voy a volver a presentar. Denme un momentico, me cambio otra vez. Bueno, ahí está. Entonces, cuando yo hago la proyección del atributo B de la relación R, ¿qué resultados tendría? B1, B2 y B3. B1, B2 y B3. Muy bien. Entonces ya saben, ya recordamos cómo se hace la proyección. Pero ahora vamos a hacer esa operación, pero por filas. En vez de hacerlo por toda la relación, vamos a hacerlo por fila. Entonces tengo la primera fila. ¿Quién me lee los valores de la primera fila? A ver, alguien que lea. B1, X1, Y1 y Z1, ¿no? Exactamente. Ahora, alguien que me lea los de la segunda fila. B1, X2, Y1, Z2. Bueno, pregunta. Ahí pues podemos ver a simple vista que no hay filas repetidas, ¿no es cierto? Entonces se cumple con el concepto de relación. Vamos a retornar entonces a lo que estamos viendo. Entonces, si yo hago la proyección del atributo B en la fila 1, ¿qué valor me da? B1, B1. Entonces, ese es el resultado, B1. Si hago esa misma operación en la segunda fila, ¿qué resultado obtengo? B1. B1 también, muy bien. Voy a regresar un momentico. Entonces, miren, aquí está, este es el concepto, ¿no? La proyección del atributo X, o sea, B, de la primera fila, es igual a la proyección del atributo B en la segunda fila. Hasta aquí se está cumpliendo, en los datos se está cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debe cumplirse para que la dependencia funcional sea válida o se cumpla? Debe cumplirse que al proyectar el atributo Y en la primera fila debe ser igual al valor que resulta de proyectar el atributo Y en la segunda fila. Entonces vamos al problema otra vez. Vamos el atributo Y aquí sería coincidencialmente, pues es el mismo atributo Y, ¿no? Entonces, si hacemos la proyección del atributo Y en la primera fila, ¿cuánto da? Y1. Y1. Y la proyección del atributo Y en la segunda fila, También Y1. listo, hasta ahí se cumple, ¿sí? Hasta ahí se cumple. Vamos a otro caso. Proyectamos el atributo B en la tercera fila y en la cuarta fila. ¿Qué valor me da? B2 en las dos. B2. Hago la proyección del atributo Y en las filas 3 y 4. ¿Qué valor me da? Y2. Y2. Ahora hago la proyección del atributo B en la fila 5. ¿Qué da? B3. B3 y el atributo Y en la fila 5. Y2.
Y2. No tengo forma de determinar si hay otra tupla donde no De se cumpla. comprobar la siguiente. Exactamente. Por lo tanto, entonces, esta restricción, esta dependencia funcional, sí se cumple. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, vamos a la siguiente. B determina Z. Entonces, B1, Z1, B1, Z2. ¿Qué piensan? No se cumple. O sea, fíjense que de las primeras dos filas, al hacer el estudio, la verificación, ya sabemos que eso no se cumple. Vamos a la siguiente. X determina B. Entonces, X1 determina B1, X2 determina B1, X2 determina B2 y X2 determina B2. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál, profe? ¿La de X con B? X determina B. Pues en la primera no, ¿cierto? X1, B1, X2, B1. Por eso, pero los valores de X son diferentes. Hagamos ese mismo ejercicio con la segunda fila y la tercera fila. Proyecto el atributo X de la segunda fila y el atributo X en la tercera fila. ¿Qué valor me da? X2. X2. Ahora hagamos lo mismo, pero con el atributo B, la proyección del atributo B en fila 2 y 3. B1 y B2. B1 y B2, o sea, no es igual, por lo tanto, esa dependencia no se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Pero profe, Sí, uno sí. podría tomar, por ejemplo, cualquiera, segunda y tercera, o segunda y cuarta. Sí, cualquiera, pero digámoslo así, lo ideal es que se cumpla la primera parte, porque usted nada se gana teniendo valores diferentes para la proyección del atributo X, porque siempre va a cumplirse la restricción, ¿sí? No importa el valor de Y, ¿sí? Ahora, si hay tuplas diferentes, si hay valores diferentes, si hay valores iguales de X, entonces hay que verificar ya los de Y. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos tratando de revisar aquí para entender el concepto de dependencia funcional? Bueno, vamos a hacer el que sigue. X determina Y. Entonces tengo X1, Y1, X2, Y1, X2, Y2, X2, Y2. ¿Qué piensan ustedes? Y X3, Y2, pues. ¿Se cumple o no se cumple? A ver, ¿qué dicen? Profe, en teoría no se debería cumplir porque la X1Y1 no es igual a X2Y1, ¿cierto? No, espérate, pero recuérdese que nosotros tenemos que trabajar sobre valores iguales de X. Entonces X1 no está en una vez, pero de X2 hay tres valores. ¿Sí? Hagamos la proyección del atributo X, ¿ya? En las filas 2 y 3, por ejemplo. ¿Cuánto da? X2. X2. Ahora vamos a la proyección del atributo Y en esas mismas filas. Y1 y Y2. Es diferente. Son diferentes, por lo tanto no se cumple la dependencia. Ya. Listo, vamos a la última que está allí. X determina Z, X1, Z1, X2, Z2, X2, Z2, X2, Z3, X3, Z4. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Se cumple o no? Profe, una pregunta, por lo menos en este caso, si yo agarro la fila 2 y la fila 3, ¿cierto? Sí, En la fila 2, bueno, en la columna X me da X2. sí, Y en la columna Z, si agarro esas dos filas, me da Z2. exactamente. Fíjate, hasta ahí se está cumpliendo. Hasta ahí se cumple. Sí, pero no, eso no podemos hacerlo general, por eso hay que revisar todos los datos. Entonces, Ya. sigamos ahí adelante. La fila 1 con la fila 3, con la fila 4. ¿Ya? La fila 4 ya no, porque ya Z es Z2, Exactamente. Eso Z3. no se cumple, por eso entonces la dependencia funcional no se cumple. ¿Listo?
Vamos a hacer otra y, a ver, Y determina X, ¿cierto? Entonces, tengo Y1, B1, Y1, B1, Y2, B2, Y2, B2, pero ahí al final tengo Y2, B3. ¿Se cumple o no? No. No se cumple. Ya, no se cumple. Miremos otra. A ver, aquí hay Z determina X. Pues Z1, X1, Z2, X2, Z2, X2, Z3, X2, Z4, X3. ¿Qué opinan? ¿Se cumple o no? A ver, recuerden que aquí, cuando los valores, en este caso los valores de Z, son diferentes, pues ahí no tengo mucho que buscar. El asunto es cuando tengan los mismos valores. Entonces yo tengo ahí, por ejemplo, la fila 2 y la fila 3, ¿no es cierto? Z determina X, ¿no es cierto? Entonces miremos a ver qué pasa con esas dos filas. Proyecto el atributo Z de la fila 2 y de la fila 3, ¿cuánto me da? Z2. Z2. Y proyecto el atributo X en la fila 2 y en la fila 3, ¿y cuánto me da? X2. X2. X3 no tengo contra quién comparar porque no tengo otro valor Z3. Y lo mismo pasa con Z4 y con Z1, perdón, con Z1. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que esa dependencia sí se cumple. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Está claro? A ver, si no está claro, pues díganme qué es lo que no entienden. Profe, yo no entendí por qué justo, o sea, por qué para la anterior que habíamos visto no se cumplía, pero para esta que básicamente, o sea, es que visualmente, o no sé si es que no estoy entendiendo bien, pero se ven como iguales. A ver, ¿cuáles, por ejemplo? Por lo menos esta que sí se cumple, Z y X, y por lo menos Y y X que no se cumplían, o XZ que no se cumplían. Entonces, visualmente, o sea, yo las veo como iguales, pero esta sí se cumple y la otra no, legalmente no comprendo Por eso, no ejemplo, a sé ver, si nos miremos a comprende el ver. espacio los ¿Cuál es números. la, cuál es? Por ejemplo, profe, la de XZ, que no se cumple, y ZX que sí. Por eso, pero es que estamos, a ver, pensemos como en términos de atributos y digamos, cuando yo tengo una dependencia funcional, el código del estudiante determina el plan de estudios, ¿sí? Entonces es diferente si yo doy esa dependencia funcional, código del estudiante determina plan de estudios del estudiante, así yo digo código del plan de estudios determina el nombre del estudiante. Creo que es claro que eso no se cumple, No, ¿no es cierto? Pero no. la primera sí. Ya cuando yo tengo el código del estudiante, automáticamente queda definido en qué carrera está. Ese es su plan de estudios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces eso es lo que también hay que mirar. Aquí pues son letras y son letras con números y todo, pero eso nos sirve para asociar a valores de la realidad. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? A ver, el que tenía la duda de ZX y XZ. Sí, profe, o sea, digamos que ya comprendo, depende como la cardinalidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, depende del atributo que estoy trabajando. Ya o sea, yo tengo que hacer esa revisión de todos los atributos. Ya, normalmente esas dependencias funcionales uno las deduce de la realidad. Uno no las saca así teóricamente, pues generando aleatoriamente un conjunto de datos. No, eso no se hace así. A partir de la realidad, entonces uno encuentra cuáles son esas dependencias funcionales. Es decir, yo tengo, a ver, el caso, por ejemplo, de la universidad. Miremos el mismo caso de la universidad.
Entonces yo tengo las asignaturas, las materias. Pensemos en algunos atributos, a ver, ¿cuáles podrían ser? Para la materia, código materia, Código nombre de materia, materia. nombre de la materia. A ver, otro. Profesor, No, profesor, no tanto. Créditos. Número de crédito, sí. ¿Qué otro atributo le podemos asociar? ¿Vale? Si es habilitable. Habilitable, bueno, listo, validable. Podemos decir unidad académica responsable. Ya, listo. Entonces ahí tenemos varios atributos. Pero cuando nosotros miramos la realidad de ese problema, nosotros encontramos de que cuando yo determino el código de la asignatura, entonces 750.006C, a ver, ¿de qué materia estoy hablando? pues no sé, pero supongo que base de datos. Base de datos. Listo. ¿Cuántos créditos tiene? 4, ¿no? 4. ¿Sí? O sea, fíjense que todos los valores de los otros atributos quedan determinados por ese que es como el más importante. Y entonces eso nos garantiza de que esa pueda ser la llave primaria. ¿Ya? Pero el concepto de llave primaria lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Intuitivamente nosotros hemos detectado eso y muchas veces ese diseño que nosotros hacemos con base en esos datos que nos da la realidad, el mundo real del problema, son válidos y esos nos sirven. Por eso con esta parte teórica lo que hacemos es verificar de que eso es real, de que eso se cumple. ¿Ya? Entonces, lo hacemos empíricamente a partir de ese mundo real del problema, extrayendo restricciones, pero también lo podemos obtener vía teórica. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver unas dos más. Voy a mirar Sí, esta, por ejemplo. Sí, una cosita antes de continuar. Por ejemplo, en sí, esa última que hicimos de ZX, por ejemplo, la sí. fila 3 y 4, ZX, ¿listo? que en una... A ver, 3 y 4. Tengo, ajá, a ver, proyecte el atributo Z de la fila 3 y de la fila 4. ¿Cuánto da? Z2, Z3. O sea, mira la primera parte. Recuerda, la primera parte era proyecto el atributo X en la primera tupla y Ujú. proyecto el atributo X en la segunda tupla. ¿Es igual? Sí. No. Ah, el X. No por eso, pero cuando yo hablo del atributo X, en este caso es el atributo Z. No, no es ¿Ya? igual. No es igual, entonces ya no se cumple, no tengo que buscar nada más. Pero dice que sí se cumple, ZX. No, espérate. Espérate, me regreso entonces y miramos otra vez la definición. Mira, cuando yo hablo aquí de X, no es de ese atributo X que está en esa tabla. Del que ¿Ya? proyectamos. ¿Cuál proyectamos ahora de primerito? Z, ese es. Entonces proyecto el atributo Z en la tupla 2 o en la 3 y es igual a la proyección del atributo Z en la tupla 4. No. Dijimos que no. Ujú. Entonces no hay que buscar nada más porque esta primera parte no se cumple. Por eso dice ahí, si se cumple que los valores son iguales, entonces revise lo otro. Ya. ¿Ya? Por eso entonces hay que revisar es la proyección del atributo X en la fila 2 y la proyección del atributo X en la fila 3 o las filas que eran, pues las que dijiste. Eso, profe, pero como ahí desde aquí no se cumplió, o sea, desde la proyección de X, que en este caso es Z, Sí. todo quedaría como un sí. No. Es que allá dice sí. En el otro lado dice sí. Ya, pero por eso, pero espérate, no se cumple es porque los valores son iguales. ¿Dónde tengo que buscar yo que se cumpla todo? Donde hayan filas que tengan el mismo valor para B. En ese caso sí ya buscamos las filas que se cumplen. Que se cumplen, claro,
claro. Entonces ahí ya claro. nos devolvemos a la 2 y a la 3 y esas dos sí se cumplen, entonces por eso ya queda cumpliendo la... Exactamente. Y no vas a encontrar filas donde tengan el mismo valor de X en la primera, en una fila, el mismo valor de X en otra fila, porque no las hay, ¿no? Era el único caso que había. Entonces, pasamos a la segunda parte en esos casos donde sí se cumple. Y sí se verifica que los valores de la primera fila son iguales a los de la segunda fila en la proyección del atributo de Y. ¿Estamos? Ya, sí, profe. ¿Listo? Oye, profe, Bueno. ¿me puede volver a explicar esa partecita que hizo a lo último? Pero Bueno. en la tabla que... Sí, va a pasar allá, a ver, vamos a ver. Aquí, entonces, a ver, estamos tratando de revisar la ZX. dependencia funcional Z determina X. Z determina X. ¿Listo? Entonces, tengo que tomar dos filas donde el valor de Z sea igual. Entonces, miremos a ver, tengo Z1 y no se repite Z1. Entonces, Z1 no tengo que hacerle ninguna proyección, porque pues, si es una sola, pues se cumple. Z2, bueno, pasemos a Z3, no hay sino uno, Z4 no hay sino uno. Solo se Z2. Se compara a Z2. Z2, entonces proyecto el atributo Z en la fila 2 y proyecto el atributo Z en la fila 3. Me da Z2. Z2. Ahora paso a X, ¿ya? Entonces, la proyección del atributo X en la fila 2 X. es X2 y la proyección del atributo X en la fila 3 es X2 también. X2. Entonces, son iguales, ¿ya? Entonces, sí se cumple, por eso sí se cumple. Ya entiendo, sí. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, entonces vamos a tomar otro valor. A ver esta última que tengo aquí. BY determina Z. BY determina Z. Entonces, B1, Y1, aquí tengo, mire, esta está. Determinan Z. Entonces, la proyección del atributo B1 y Y1 en la fila 1 y en la fila 2, ¿cuánto da? Z1, Z2. No, espérate. Estamos viendo esta última que dice BY determina Z. ¿Listo? Allá, Entonces, ¿solo las de B? B y Y. B1, Y1. B1, Y1 y B1, Y1. ¿Ya? Entonces, en la fila 1 es igual a la fila 2. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a otra parte, al implicado. ¿Ya? Entonces, la proyección del atributo Z en la fila 1, ¿cuánto es? Z1. Y es diferente, ¿no es cierto? Aquí se ve que es diferente a la proyección del atributo Z en la fila 2. Por eso no se cumple. Miremos esta que sí se cumple. Dice BZ determina Y. ¿Cierto? Entonces, B1, Z1, B1, Z2, B2, Z2, B2, Z3, B3, Z4. Fíjense, no tiene valores repetidos. Entonces, por eso digo yo que sí se cumple. ¿Ya? No importa, fíjense que ahí ya no importa el valor de Y. ¿Estamos claros? Claro, porque no tiene, o sea, si no tiene valores repetidos, sí o sí se cumple. Si tiene valores repetidos, vamos a revisar si esos valores repetidos en la proyección se cumple. Y si tiene más de dos valores repetidos, vamos a revisar que en todos los casos se cumpla la proyección. La proyección del atributo Desde implicado. Del implicado, ya. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿esto queda claro? Entonces, ¿podemos pasar adelante? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, ya, por pues fin. sigamos. Gracias. Bueno, dependencias triviales. La dependencia funcional A determina B. Se dice que es trivial si B es un subconjunto de A. Entonces, B está contenido en A. Ese es el símbolo de que está contenido. ¿Ya? Entonces, un ejemplo es nombre determina nombre. El nombre está contenido en el nombre. Otro ejemplo, ISBN del libro y el nombre del libro determinan el nombre del libro. ¿Ya? Entonces, los atributos están contenidos en el uno en el otro. ¿Sí? Entonces, por eso es trivial. ¿Listo? También podemos representar gráficamente las dependencias funcionales. Aquí lo hacemos con rectángulos, podemos hacerlo con óvalos. En otra parte vamos a trabajar con los óvalos, pero la idea es la misma.
Entonces tengo el ISBN del libro, determina el nombre del libro y determina la editorial. ¿Está claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, sí, sí. Bueno, el código del usuario determina el nombre del usuario, dirección del usuario y teléfono del usuario. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora tengo el ISBN del libro y el código del usuario. Esos dos atributos determinan la fecha de préstamo y la fecha de evolución. ¿Está claro? Sí. Bueno, digámoslo así, que son como formas de representar las dependencias funcionales. ¿Ya? Entonces, yo lo puedo dejar así sencillito, sin óvalos o sin rectángulos, simplemente describiendo las dependencias funcionales una tras otra, ¿ya? O como un conjunto, como lo vamos a ver más adelante, pero también lo puedo hacer gráficamente, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que para cuando yo estoy desarrollando algunos temas teóricos, entonces esta notación, pues sí, me da la idea de qué es lo que yo quiero o qué es lo que estoy manejando, pero teóricamente es más claro si yo tengo las dependencias funcionales, la lista de las dependencias funcionales. Bueno, vamos a ver entonces ahora los axiomas de Armstrong. Los axiomas de Armstrong son unas, digámoslo así, reglas para inferir nuevas dependencias funcionales. ¿Ya? Entonces son tres básicos, son tres con los cuales nosotros podemos hacer todo lo relacionado con el cierre de dependencias, que es para lo cual lo vamos a usar. Pero también hay otros que me complementan esos tres axiomas de Armstrong básicos. Entonces, el primero es reflexividad. Vamos a ver que estos axiomas de Armstrong pues, son muy intuitivos, ¿ya? Y podemos pensar en términos de atributos que se cumplen y que cumplen como con esta característica que estamos viendo aquí. El primero entonces es la reflexividad. Si yo tengo que X está contenido, si Y está contenido en X, entonces X determina Y. ¿Sí? Entonces esa pues es sencilla. Aumentatividad también es sencilla. Yo tengo que una dependencia X determina y encuentro de que Z está contenido en W. Entonces, cuando yo digo XW, determina YZ. ¿Ya? Entonces, también se puede intuir que se cumple esa situación. La transitividad, que es de las que más vamos a utilizar, entonces X determina y Y determina Z. Entonces, si tengo esas dos dependencias, yo puedo inferir que X determina Z. Entonces, esta es muy útil y tal vez es de las más utilizadas, lo mismo que la segunda. Bueno, esos tres primeros axiomas pues son seguros porque no generan dependencias funcionales que sean incorrectas. Recuerden que yo utilizo los axiomas de Armstrong para inferir nuevas dependencias funcionales. ¿Para qué voy a inferir nuevas dependencias funcionales? Para calcular el cierre. Y cuando yo uso ese concepto del cierre de un conjunto de dependencias funcionales, lo que estoy haciendo es tratando de limpiar esas dependencias funcionales iniciales, creando un nuevo conjunto de dependencias donde no haya redundancia de dependencias, donde no hayan transitividades, ¿ya? Y entonces todas las dependencias estarán contenidas en ese cierre. Entonces, ese cierre es el que puedo utilizar finalmente para hacer cualquier operación. También son completos, ¿ya? Entonces, para un conjunto dado de dependencias funcionales, pues van a llevar a la derivación del cierre de ese conjunto de dependencias funcionales. Ese cierre lo vamos a representar por DF más. ¿Ya?
Para simplificar el cálculo del cierre de dependencias funcionales, necesitamos otros 3 axiomas que son el de pseudotransitividad, que sería, yo tengo una dependencia X determina Y, pero también tengo una dependencia YW determina Z. Entonces, XW determina Z. Podemos inferir esa nueva dependencia. La unión. Las 5 y las 6 pues son también bastante sencillas. Yo tengo una dependencia X determina Y y tengo otra dependencia X determina Z. Entonces yo puedo inferir que X determina YZ. Este sí es sencillo. Por ejemplo, el código del estudiante determina el nombre del estudiante y determina el plan de estudios del estudiante. ¿Ya? Entonces tengo esas dos dependencias. Puedo unificarla en una sola. El código del estudiante determina el nombre del estudiante y el plan de estudios del estudiante. Queda en una sola dependencia. Dos dependencias que habían antes las transformo en una sola dependencia. Pero también puedo tener la inversa, que es la descomposición. Entonces, X determina YZ, entonces yo puedo inferir de que X determina Y y que X determina Z. Entonces, el caso sería el mismo. Tengo que el código del estudiante determina el nombre y el código del estudiante determina el plan. ¿Sí? Entonces yo puedo inferir que el código del estudiante determina el nombre y aparte otra dependencia, el código del estudiante determina el plan del estudiante. ¿Está claro entonces los conceptos que están ahí detrás del axioma de Armstrong? ¿Preguntas? Sí, pero eso con ejemplitos se aprende más fácil. Exactamente, pero tenemos que tratar de recordarlos, ¿ya? Porque van a ser muy útiles en nuestro trabajo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio con eso. Entonces, tengo un esquema que es R con un conjunto de atributos A y un conjunto de dependencias funcionales. A serían los atributos A, B, C, D y E. Y las dependencias funcionales serían A determina B, C determina D y D determina E. Entonces me piden demostrar de que AC determina A, B, C, D, E. O sea, todos los atributos. Entonces usamos los axiomas de Armstrong. Tengo que A determina B, es la primera dependencia, es un dato conocido, es una dependencia conocida. Vamos a ver el segundo punto. Yo tengo AC determina ABC. ¿Sí? AC determina ABC. Entonces, ¿qué es lo que he hecho allí? Aplico la aumentatividad. ¿Sí? Entonces, agrego AC en ambos lados de la dependencia funcional. AC está contenido en AC, entonces eso implica de que AC, o puedo inferir de que AC determina A, B y C, que es lo que tengo allí al lado izquierdo, donde dice 2. ¿Está claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, listo. Tengo C determina D. C determina D es la segunda dependencia. ¿Ya? C determina D es un dato conocido o una dependencia conocida. Y después tengo D determina E. ¿Sí? D determina E. Entonces, fíjense, yo tengo C determina D y D determina E. Entonces, por transitividad, yo puedo deducir o inferir que C determina E, que es lo que está ahí en el punto 5. Aplico la transitividad entre el dato 3 y el dato 4. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Bueno, entonces yo tengo a ver, tengo el punto 3 me dice C determina D y el punto 5 me dice C determina E. Entonces yo puedo aplicar la unión en estas dos dependencias y me queda que C determina D y E. ¿Ya? Sí. Entonces tengo C determina D, C determina E. C es el mismo y en la parte del implicado tengo D y E. Entonces C determina D y E. Lo que apliqué fue la unión de
de la dependencia funcional 3 y la dependencia funcional 5. ¿Listo? Entonces ahora lo que hago es aplicar la aumentatividad a 6, que le agrego. ¿Ya? Entonces tengo ABC, está contenido en ABC. ¿Ya? Eso implica de que ABC determina ABCDE. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Bueno, estos son como trucos matemáticos pues para resolver este problema, ¿no? Pero usando los axiomas de Armstrong. Bueno, entonces tengo que ABC determina ABCDE. Entonces por aquí tengo que AC determina ABC. Entonces por transitividad, AC determina ABCDE. ¿Ya? Y queda entonces demostrado que esa dependencia funcional se cumple. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, a ver, los problemas que nosotros normalmente vamos a resolver, pues no son como, por decirlo de alguna manera, tan truculentos, ¿sí? Son un poco más, pues más reales en el sentido de que nos piden cosas un poco más, menos teóricas, llamémoslo así. A pesar de que vamos a resolver problemas con un enunciado parecido. Ya, yo tengo un esquema R con un conjunto de atributos A y un conjunto de dependencias funcionales. Entonces, tengo los atributos, tengo las dependencias funcionales y me piden algo. ¿Ya? Pero entonces ese algo no va a ser una demostración. ¿Sí? Va a ser hallar el cierre o hallar tal cosa. ¿Ya? Entonces vamos a ir adelantando un poco en eso. Cierre de un conjunto de dependencias funcionales. Ya vimos que el cierre se representa con df y más, ¿ya? En su índice. ¿Ya? Entonces, con base en los axiomas de Armstrong podemos definir el concepto de cierre de un conjunto de dependencias funcionales. Entonces ya sabemos que tenemos la relación, tenemos un conjunto de atributos, tenemos unas dependencias funcionales, ahora vamos a hallar el cierre. Recordemos entonces para qué hacemos el cierre. Para reducir o limpiar las dependencias funcionales, porque si yo tengo dependencias funcionales transitivas, pues yo las puedo eliminar. ¿Ya? Entonces, y así elimino la redundancia en esas dependencias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Primero, que el cierre de las dependencias, que las dependencias funcionales originales están contenidas en el cierre de las dependencias funcionales. O sea, cuando nosotros trabajamos usando los axiomas de Armstrong, podemos seguir trabajando libremente, tranquilamente, porque sabemos que eso se cumple. Todas las dependencias que quedan en el cierre contienen las dependencias funcionales iniciales. Toda dependencia X determina Y que derivamos del cierre de las dependencias funcionales usando los axiomas de Armstrong se encuentra en el cierre de las dependencias funcionales. Y la tercera situación es que ninguna otra dependencia se encuentra en el cierre de las dependencias funcionales. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, sigamos. Entonces, el concepto de claves candidatas, pues es importante. Esto es como un paréntesis aquí. De la dependencia X determina Y, pues decimos que es parcial cuando existe un X' que está contenido en X, tal que X' determina Y. Sí, o sea, X, cuando hablamos de X, que es el determinante, pues realmente estamos hablando no solamente de un atributo, sino que puede ser un conjunto de atributos. ¿Listo? Entonces, si alguno de esos atributos cumple con esa condición, entonces esa dependencia será parcial. Ya habíamos visto ese concepto previamente. ¿Cierto? Entonces decíamos el ISBN del libro más el nombre del libro determinan el nombre del libro. ¿Ya? Entonces, esa dependencia es parcial. Bueno, si no existe un X' contenido en X, tal que X' determine Y, entonces la dependencia es total y se puede escribir
X determina totalmente a Y, tal como está escrito allí. Y entonces con esto podemos nosotros definir la clave del esquema, ¿ya? Entonces, un descriptor X que está contenido en los atributos, en el conjunto de atributos A, es clave de la relación R cuando se cumple de que no existe un X' contenido en X, tal que ese X' determine Y. O sea que X determina A pertenece al cierre de las dependencias funcionales y no hay un subconjunto de X con esa misma propiedad. O sea que X determina completamente todo el conjunto de atributos y por eso X es la llave de esa relación o la clave de esa relación. ¿Ya? Entonces, algo que ya nosotros hemos manejado desde el punto de vista empírico, llamémoslo de esa manera, cuando nosotros decimos, sí, el código de la materia determina todos los demás atributos y la lista de los otros atributos es tal, 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 tal y tal, estamos aplicando este mismo concepto. Lo que pasa es que cuando venimos a este tema, tenemos que decir, el código de la asignatura determina funcionalmente el nombre de la asignatura. El código de la asignatura determina el número de créditos. El código de la asignatura determina la unidad académica que la dicta. El código de la asignatura determina si es habilitable. El código de la asignatura determina si es validable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, profe. Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos ahora a calcular el cierre de un descriptor. Cuando hablamos de descriptor, estamos hablando de un atributo o conjunto de atributos respecto de un conjunto de dependencias funcionales. Entonces, por favor, lean lo que está en esta diapositiva y ahora vamos a ver que se ve un poquito como complejo, pero no es tan complejo cuando nosotros resolvamos un problema. Denme un par de minutos para tomar un poco de agua porque estoy un poco seco. Bueno, ¿leyeron entonces la definición que está allí?
Sí, profe, no entendí. ¿No entendieron? No. Bueno, voy a pasar rápidamente por aquí. Tenemos X, que es un descriptor, ¿no?, del conjunto de atributos. El cierre de X respecto de las dependencias funcionales, que lo vamos a denotar con X más, es un descriptor al que X determina el cierre de X pertenece al conjunto de dependencias funcionales. Ya, entonces eso pues hasta ahí no tiene como ningún secreto, es como una condición. Tengo una variable o un atributo y entonces pues voy a calcularle el cierre. Al final el cierre pertenece al al cierre de las dependencias funcionales. ¿Listo? El proceso de determinación del cierre de X respecto a las dependencias funcionales pues se hace en pasos, ¿ya? Y nosotros vamos a calcular el X UI, ¿ya? Para calcular el X UI partimos del hecho de que X determina X UI está en el cierre, está en el conjunto está en el conjunto de dependencias funcionales, en el cierre del conjunto de dependencias funcionales. Y la forma de construir ese XUI es usando el XUI anterior incrementado en unos atributos que están en las dependencias funcionales que utilicemos para calcular ese cierre. Partimos nosotros de X0 igual a X, ¿no es cierto? Y ese X lo vamos incrementando en otros atributos usando dependencias funcionales. Ya, entonces, pues no voy a seguir aquí. El proceso es repetitivo, es decir, utilizo otras dependencias para incrementar los atributos hasta que ya no haya más posibilidad de incrementarle atributos. Entonces, vamos a seguir acá. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Voy a salirme de aquí. Voy a salirme de aquí. Denme un momentico, yo presento. Listo, entonces el ejemplo que tengo allí en el material es este que está aquí. A ver, lo presento. A ver, este no lo quiero presentar porque necesito ir desarrollando el ejemplo, ¿sí? Entonces, pues voy a borrar esto que tengo acá. Entonces recordemos que la primera, tengo que calcular el cierre de AG, ¿sí? Ese es el problema. Y el cierre de AG se escribe AG con un más. Aquí está. ¿Ya? ¿Sí se alcanza a ver? Ahí lo trato pues como de marcar. Voy a ampliar un poquito. Listo. Y entonces empiezo con AG. O sea, el cierre de AG es igual a AG. Por ahí empiezo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, está ahí bien. Bueno, listo. Bueno, entonces voy a seguir. Listo, entonces decimos, el cierre de las dependencias funcionales es el conjunto de atributos que me están pidiendo que le calcule el cierre, A y G, pero ahora le tengo que incrementar en unos atributos que aparecen en las dependencias funcionales. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí vamos a ver si me sale bien. ¿Ya? Vamos a Voy a copiar pero denme un momentico, yo acomodo aquí lo que quiero mostrar. Esta es la que yo tengo acá, miren. Y esa es la dependencia funcional, ¿no? Entonces, A está aquí, A, mírenlo, ¿sí? Y A está en la dependencia funcional. ¿Qué le tengo que agregar? El lado implicado. Entonces, agrego aquí
el atributo B. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo como con el mismo color que tiene ahí para diferenciarlo. ¿Sí? Entonces, este es el atributo B. Aquí está, aquí también está. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Aló? Bueno, listo. Entonces voy a copiar esto para mostrar el paso. Ya, entonces esta ya la usé, entonces pues ya no la necesito. ¿Sí? Y entonces vamos a la siguiente. Aquí hay una que tiene A, miren. A determina C, también la puedo usar. Vamos a usarla. Épale, no me la copié bien. Listo. Entonces aquí yo tengo A determina C. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar el atributo, porque aquí está A, agrego el atributo que está implicado. Entonces tengo que agregar el atributo C. Control. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Les voy a escribir aquí, agrego atributo C. ¿Listo? En el primer caso, agrego atributo E. ¿Ahí está claro? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir. Listo, entonces tengo A, G, B, C. ¿Ya? Entonces, a ver, tengo B determina H, también lo puedo utilizar. Ya, vamos a usar este que tengo aquí ya marcado. Control C. Entonces, fíjense, aquí tengo C y G determinan H, entonces aquí debo agregar el atributo H. Agrego atributo H. Entonces, vamos a agregarlo. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, tengo A determina B, pero ya está B, no lo puedo usar más. A determina C, también lo usé y ya está C, entonces no lo puedo usar más. CG determina H, también lo usé. Miremos ese CG determina I. Vamos a usarlo. ¿Sí? Les voy a colocar. Entonces tengo esto y la dependencia que voy a utilizar es CG determina I. ¿Listo? Y entonces aquí agrego el atributo I. Y pues esto ya no lo necesito, entonces vamos a agregar el atributo I. ¿Listo? Y ahí tengo el cierre de AG. ¿Sí? Entonces, el cierre de AG, pues es esto que está acá. AG, vamos a C, H, I. ¿Listo? El cierre, este sería el cierre de AG. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿O preguntas? ¿Hay dudas? ¿Aló?
No, profe. Bueno, listo. Vamos. Vamos. El último no se hace porque ya se utilizó, ¿cierto? El último B determina H no se utiliza porque ya está H. Ya, ¿Sí? H ya está, ya lo hemos agregado en el paso anterior. listo. Entonces, si ya está, si yo tengo una dependencia y tiene un atributo que ya existe en el cierre, pues no necesito utilizarlo. Porque no hago nada. Ya, si yo lo utilizo, pues le agrego H y como no puedo tener atributos ahí repetidos, entonces pues se elimina ese atributo. Entonces no hago nada, por eso no se incluye. Listo, profe. Bueno. Bueno, entonces voy a vamos a hacer el siguiente ejemplo que está allí. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Listo, entonces determinar el cierre de BD respecto del conjunto de dependencias funcionales. A determina C, D determina eje, C determina A, AB determina C, BC determina D, CG determina D, AC, D determina B y CE determina AG. ¿Ya? Entonces tengo que calcular el cierre de BD. Vamos a hacerlo de una vez aquí. Entonces miremos a ver, aquí tengo D. Entonces lo primero que tengo que hacer es colocar los atributos iniciales de D. D está aquí, mírenlo. ¿Ya? Mírenlo, aquí está. Entonces utilizo esta dependencia para agregar cuáles atributos debería agregar aquí. Eje. Eje. Entonces vamos a agregarlos de una vez. Listo, ya tengo eje. Sigamos. A ver, tengo este ya AB, no tengo A, entonces no puedo usar AB. D ya lo usé. C determina, no está C. BE determina C. Entonces, este lo podemos utilizar. ¿Cierto? Tengo B y tengo E y me dicen que determina C. Entonces, ¿cuál es el atributo que debo agregar ahí? En el cierre. Sí. C. Entonces, vamos a colocar C. Listo, el atributo C. Ahora sigamos, BC determina D, aquí está B, C y D, ya sé, ¿no? Esta dependencia pues no me sirve porque ya los atributos están ahí. Si yo agrego D, no estoy agregando nada nuevo. CG determina BD, también ya está. AC, D no está A, entonces no puedo utilizarlo. Bueno, aquí está uno que sí me sirve que ya lo podemos usar. C determina A. Listo, entonces, ¿qué atributo agrego? A, vamos a agregar A. Y entonces miremos a ver si nos hace falta algún atributo. A, B, C, D, E, G. Y entonces, ¿cuántos atributos hay aquí? A ver, A, B, C, D, van 4. E, G, 5, 6. Sí, ahí están todos llanos, ¿cierto? ¿Aló? Sí, profe. Sí, ya están todos, entonces no necesito usar más dependencias porque ya están todos los atributos en el cierre. ¿Listo? Y nosotros podríamos hacer la revisión. CE, por ejemplo, empecemos de atrás hacia adelante. CE determina AG, AG ya está. ACD, ACD determina B, también está B, está de primerito. CG determina BD, CG determina BD, está ahí de primero en rojo inclusive. BC determina D, B y C determina D, también está. BE determina C, BE determina C, también ya está. C determina A, está ahí al final. D determina eje, D está ahí y eje está al lado. AB determina C, AB determina C, pues no lo usamos, pero ahí está están los atributos implicados, ya están en el cierre. Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Pregunta? No. Bueno, entonces voy a salir de aquí para continuar. Y vamos. Bueno, entonces el uso de los recubrimientos minimales pues tiene dos objetivos principales, dos objetivos fundamentales. El primero es reducir la complejidad algorítmica, disminuyendo el número de dependencias que inicialmente se han definido. Segundo, minimizar el número de restricciones de integridad que han de ser mantenidas en la base de datos. Es decir, si yo elimino dependencias funcionales, pues son menos restricciones las que tengo que agregarle a la base de datos. Entonces, por estas dos razones, pues debe ser un objetivo de diseño conseguir que el número de dependencias y el número de atributos involucrados pues sean mínimos. Entonces, como les decía, la idea es como limpiar esas dependencias funcionales, dejando solamente las que son necesarias. Hay otro objetivo que también es importante y es que las dependencias resultantes pues tengan un significado claro para los usuarios. Es decir, no me gano nada que en la teoría pues yo descubra más dependencias, ¿ya? Y esas dependencias pues no tengan sentido. Por eso cuando yo hago el análisis de las dependencias funcionales, del cierre de las dependencias funcionales, de las nuevas dependencias funcionales, esas dependencias funcionales pues tienen que tener algún sentido con la realidad. ¿Ya? No podemos tener dependencias funcionales extrañas allí que no me digan nada. Entonces, este problema pues no puede ser resuelto con la teoría de normalización, ya que en la teoría de la normalización utilizamos transformaciones algorítmicas de tipo sintáctico que pueden conducir a dependencias y a esquemas de relaciones que son absurdos desde el punto de vista del usuario. ¿Ya? Es decir, lo que acabo de mencionar, si yo genero dependencias funcionales que no tienen sentido, pues por más de que la teoría me diga que está bien, pues hombre, yo tengo que repensar un poquito esa dependencia funcional que no tiene sentido, ya que es absurda, ya para el usuario. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a... Bueno, ahorita vamos a hacer el quiz, pero quiero adelantar un poquito. Aquí el tema es, tengo dos conjuntos de dependencias funcionales, DF1 y DF2. Se dice que son equivalentes si sus cierres coinciden, es decir, el cierre de DF1 es igual al cierre de DF2. El recubrimiento minimal de DF1 es un conjunto de dependencias funcionales tales que DF1 implica lógicamente todas las dependencias de DF2 y DF2, el conjunto de dependencias funcionales 2, implica lógicamente todas las dependencias funcionales 1. Es decir, si el cierre de DF1 es igual al cierre de DF2, se dice que DF1 recubre a DF2 y DF2 recubre a DF1. Y esto puede suceder cuando todas las dependencias X determina Y que están en DF1 también están en DF2 y toda dependencia U determina B que está en DF2 también se encuentra en el cierre de DF1. ¿Ya? Entonces, podemos definir el recubrimiento minimal de unas dependencias funcionales, ¿ya? Tales que cumpla con tres propiedades que vamos a ver a continuación. ¿Ya? La primera es que todos los segundos miembros de las dependencias funcionales deben ser simples. O sea, debo aplicar la descomposición para una dependencia que tiene varios atributos en la parte de los implicados, convertirlas en dependencias funcionales con segundos miembros simples, o sea, un solo atributo. La segunda característica es de que debo eliminar los atributos extraños. ¿Ya? El atributo B sub I que está en los atributos X es extraño. Miren el atributo B sub I y X, estoy hablando de que X es el determinante,
¿sí? Entonces el atributo B sub I es uno de esos atributos que está en el determinante. Es extraño en esa dependencia X determina A sub I de las dependencias funcionales cuando el cierre de DF no se altera al sustituir X determina A sub I por X menos B sub I determina A sub I. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo el conjunto de dependencias funcionales, le quito esa dependencia funcional a X determina A sub I, le agrego, ¿ya? La dependencia funcional X menos B sub I determina A sub I, ¿ya? Y calculo el cierre de eso. Y eso debe ser igual al cierre o debe estar entre las dependencias funcionales, el cierre de las dependencias funcionales. Y la tercera característica es de que eliminamos dependencias que son redundantes. ¿Ya? Para toda dependencia X determina su I en el cierre de F2, determinar el cierre de X respecto a F2 menos X menos A sub I. Si A sub I pertenece al cierre de X, entonces X determinada A es redundante, por lo cual se puede suprimir. Y quedaría como resultado el conjunto de F3, que sería el conjunto de dependencias funcionales que es minimal. ¿Ya? Y de F3 entonces sería igual a de F2, igual a de F1, igual a de F. ¿Ya? Y entonces de esa manera obtenemos el recubrimiento minimal. Hoy pues no tenemos tiempo como para revisar en un problema este recubrimiento minimal, lo haremos en la siguiente clase, pero no es tan complicado. Aquí suena como un poquito complicado el punto 2 y el punto 3. Los segundos miembros simples pues no son tan difíciles de entender, pero de todas maneras vamos a ver que no es tan complicado el asunto. Bueno, entonces, por favor, si tienen acceso a Internet, vamos a Socrative y vamos a realizar ese quiz que aparece ahí. Ya lo pongo a disposición. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Denme un momentico que aquí me está poniendo problemas con la conexión a Internet. Ya les... Bueno, ya casi, ya casi. Ay, ay, ay. Bueno, ya debe estar disponible para ustedes. Sí, vamos a... Listo, ya está David, Dylan. Son 6 preguntitas ¿Cómo es que era sobre el lo nombre de visto. la sala? Perdón. ¿El nombre de qué? ¿De la sala? Sí, preguntas. Preguntas, ay, 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 88, 31 creo que era. Ah, listo, profe, gracias. Rooms, a ver si... Preguntas 88, 31. Sí, señor. Listo, ya está Juan CCB, José Manuel, Camilo.
Profe, qué pena, Sí. ¿cómo es el número de la sala? Preguntas con mayúscula 8831. Gracias. Bueno, pues.
Está silenciado, profe. Gracias. Bueno, la teoría de la... voy a mostrar la pregunta. Bien, bueno. La teoría de la normalización consiste en obtener esquemas relacionales que cumplen ciertas condiciones para producir una forma normal. Bueno, todavía no lo... Pues hemos entrado como a mirar eso en detalle, pero vimos algo, ¿no? Hay unas condiciones que deben cumplirse y cada vez que cumplimos unas condiciones pasamos de una forma normal a otra. Segundo, en un esquema de una relación R definido sobre un conjunto de atributos A, sean los atributos X y Y subconjuntos de A, se dice que Y depende funcionalmente de X, ¿ya? Representado por X, símbolo de implicación, Y, sí, solo sí. Bueno, para cada valor de X se tiene asociado en todo momento un único valor de Y. Eso lo vimos bien, creo que todos lo respondieron bien. Listo, pasemos a la siguiente. Una dependencia funcional X determina Y es una, miremos a ver, restricción entre dos conjuntos de atributos. Bueno, podríamos decir que sí es una restricción. Es una propiedad inherente al contenido semántico de los datos que se debe cumplir. Bueno, sí. Su utilidad es describir mejor el esquema de relación especificando restricciones. Sí, para eso se usa. El concepto de dependencia funcional es esencial para el diseño de esquemas de la base de datos sin redundancia, o sea, todas las anteriores. Esa sería la respuesta, la E. Bueno, sigamos. 4. Los tres primeros axiomas de Armstrong, reflexividad, aumentatividad, transitividad, son seguros porque no generan dependencias funcionales incorrectas y son completos porque me llevan a la derivación del cierre de dependencias funcionales. Ya, esa es básicamente la respuesta. La quinta sea la relación R con A y dependencias funcionales. Aquí están los atributos, aquí están las dependencias funcionales. ¿Cuál es el valor del cierre? Pues tenemos que hacerlo AG determina B, ahí está de primero, determina C, entonces ese también incluye a C. CG determina H también y CG determina I, o sea, debería ser C, ¿cierto? La respuesta es C. Bien, vamos a la última. La utilización de recubrimientos minimales, o sea, cierre de un descriptor respecto a un conjunto de dependencias funcionales, tiene dos objetivos. Reducir la complejidad algorítmica, disminuyendo el número de dependencias funcionales, y B, minimizar las restricciones de integridad que van a ser mantenidas en la base de datos. Son esas dos. ¿Ya? Esas dos serían las respuestas. Bueno, me pasé 3 minutos y pues no tengo más. Muchas gracias. Buen provecho para los que van a comer ahora. Bueno, voy a... Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Va a terminar Gracias, profe. la grabación.